Ciudad Viva, el paseo dominical por los sitios que conforman la histórica Ciudad de México. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez. Y ya estamos aquí hablando de Diego Rivera, de todo lo que tú puedes visitar en la Ciudad de México para conocer su obra. Te estaba platicando de este Museo Diego Rivera Anahuacalli, que es el sueño de toda su vida. Tiene la forma de una especie de basamento, pero de un cali, de una casita de la época prehispánica, pero hecha en piedra, claro, ¿no? A nivel tremendo, tiene 3 niveles. Y es un lugar que te recomiendo que lo visites, sobre todo entre semana, porque entre semana hay visitas guiadas. El fin de semana no dan visitas guiadas, las dan solamente entre semana y te van platicando de los niveles, cómo está proyectado, cómo se hizo. Y es que Diego Rivera compraba muchas piezas prehispánicas. Dicen que, bueno, ahora que se han hecho los estudios, muchas de esas piezas prehispánicas pues no eran prehispánicas, eran réplicas de ese momento, eran copias, pero que de vez en cuando él tenía mucha visión. Y pues cuando la gente le ofrecía decía, bueno, vale la pena comprar por una muy buena pieza todas las demás. Entonces ahí las tenía en resguardo y decide crear este lugar para que sirva como una especie de museo en el que se puedan exponer estas piezas. Alrededor hay una zona verde completamente que también sirve como una especie de museo arqueológico y tiene diferentes actividades, y está allá ubicado en el sur de la Ciudad de México. Después de que visites este lugar, pues podemos regresar al centro histórico de la Ciudad de México también, observar los murales que plasmó. Yo diría que es todo un corredor de murales. Ahí primero en la Secretaría de Educación Pública, en la calle de República de Brasil, tú puedes visitarlo entre semana. Es magnífico. Es la colección más grande de murales que tiene Diego Rivera. Ahí fue el segundo trabajo que hace cuando conoce a Frida Kahlo, y él plasma en los 2 grandes patios, el patio de las fiestas, el patio del trabajo, las grisallas en el segundo nivel, el corrido a la revolución en el tercer nivel, y en la escalera todo el paisaje de nuestro México, desde el sureste hasta el altiplano central. Y en el remate aparece él, pero pintando. Él se plasma pintando de espalda a la persona que está observando el mural, y ahí se plasma pintando esa obra de la Secretaría de Educación Pública en República de Brasil. Ojalá la puedas visitar porque vale la pena. Es un lugar de los básicos en cuanto a murales. Más adelante dicen que a él le asignan la obra de Palacio Nacional desde 1930 y sin embargo no le alcanza la vida para terminarla, después de que cuando él muere en 1957 se queda inconclusa, se queda a la mitad. Tardó más de 27 años en poder desarrollar todo el proyecto que quería para Palacio Nacional. En Palacio Nacional dicen que se llama Epopeya de la Historia de México, todo el mural. Hay otras personas que lo llaman como México a través de los siglos, que dicen que es incorrecto el nombre, pero esa epopeya de la historia de México es increíble. Epopeya de la Historia de México. Diego Rivera reunió la historia de México desde el origen prehispánico hasta la modernidad de 1930 en un lienzo continuo de 276 metros cuadrados de los muros sur, poniente y norte de la escalera principal del Palacio Nacional. Un atajo visual al plasmado remoto y al futuro impredecible, composición de colores y formas que exponen el misticismo precolombino, el salvajismo irracional del conquistador, las luchas por la libertad contra el invasor y el opresor, y la construcción del porvenir inconcluso. La obra colosal, Epopeya del Pueblo Mexicano, iniciada en 1929 y concluida en 1951, con técnica de pintura al fresco, no tiene una narración gráfica lineal ni consecutiva. Es una amalgama de episodios nacionales que buscan concentrar hechos sociales, tiempos y personajes de la época prehispánica al siglo XX, tarea que requirió de una gran investigación histórica por parte del pintor. El desarrollar cada uno de los murales, bueno, yo te voy a poner algunos aquí en la página de Visitas Guiadas México, porque son muchos, es una gran cantidad de diferentes murales
que hablan de la historia de las culturas prehispánicas, pero también de todo lo que aportan. Y cada uno de los murales tiene una cantidad de detalles tremendo, desde que se nota que realmente Diego Rivera se dedicó a estudiar cada cultura, porque cuando habla de la cultura del Tajín, te plasma elementos que ellos utilizaban, plasma la pirámide de los nichos, pone en la parte de abajo grisallas. Las grisallas hablan de algunos de los dioses que ellos tenían, de las aportaciones que hacen, plasma a dioses prehispánicos con los colores originales con los que estaban representados. Entonces tiene un conocimiento muy fuerte de cada una de las culturas que él plasma, estudiaba mucho. Entonces el Palacio Nacional es una obra increíble. Ahí vas a encontrar también, hay un mural que me gusta en una esquina que es todo lo que aporta México al mundo, y tenía que hacer uno increíble de el cacao mexicano en una pequeña esquinita, y es maravilloso. Y también el árbol de las maravillas, el maguey y todo lo que se obtenía de él. Al final solamente logra terminar el último mural, que está dedicado a la conquista. Es como si cada mural te hablara de una parte de la historia de México. No solamente pintaba a la gente, sino todo el contexto. Y este de la conquista, bueno, nos habla desde el momento en el que llega Hernán Cortés a Veracruz, en aquel día de la Santa Veracruz, cómo se empieza a hacer la conquista, todos los animales que ellos traen, todo el ganado que ellos traen, después ya este trabajo que hacen con los frailes, y todo esto lo plasma en un solo mural. Entonces el trabajo es impresionante. De ahí yo te recomiendo que te dirijas al Palacio de Bellas Artes. El Palacio de Bellas Artes tiene uno de los murales más increíbles de Diego Rivera, que es el hombre en el cruce de caminos, o el hombre controlador del universo. El hombre controlador del universo. Corría 1936 cuando el magnate John D. Rockefeller Jr. contrató a Diego Rivera para pintar un mural en el vestíbulo de su nuevo edificio, el Rockefeller Center. Este edificio nació como uno de los emblemas más importantes del capitalismo. Diego Rivera pintó un mural titulado El hombre en el cruce de caminos, también conocido como El hombre controlador del universo, en el que aparecía el retrato de un hombre con un gran parecido a Lenin, símbolo del comunismo y antítesis del capitalismo. Esto desató la furia del señor Rockefeller, por lo que la obra fue retirada y destruida inmediatamente. A Diego le fue retirada la visa por lo ocurrido, y de esta forma, su sueño de vivir en un idealizado Estados Unidos comunista fue truncado. Años más tarde, Diego Rivera volvió a pintar el mural en el Palacio de Bellas Artes de México, donde actualmente sigue en pie. 80 años después de que el muralista mexicano fuera expulsado de aquel país, y gracias al programa de conservación de arte de Bank of America, se restauraron los bocetos monumentales de Diego Rivera, materiales originales y testigos de la creación del polémico mural El hombre en el cruce de caminos. Bajo el nombre de El hombre en la encrucijada, el mural de Diego Rivera exhibe cartas, telegramas, contratos, dibujos y documentos que narran la historia desde que se le solicitó a Diego Rivera la realización del mural en Nueva York, el surgimiento de conflictos y las historias vividas hasta su destrucción. El 9 de mayo de 1933, los arquitectos del Centro Rockefeller rescindieron el contrato que tenían con Diego Rivera, pagaron el saldo que debían al pintor y taparon la obra. La razón más evidente fue la presencia de la figura de Lenin en el mural, pero la investigación archivística muestra que se trató de un conflicto mucho más amplio y profundo. El Museo Anahuacalli comunicó que los documentos exhibidos en el Museo Rockefeller pertenecen al archivo Diego Rivera y Frida Kahlo y fueron reunidos luego de la investigación realizada a este acervo de la Casa Azul. El hombre controlador del universo es una réplica del mural que había hecho en 1933, cuando había estado allá, cuando fue a Estados Unidos, cuando lo había contratado Rockefeller para hacer una obra en el Centro Rockefeller que representara al capitalismo, pero Diego Rivera lo pinta y aparece Lenin. Como aparece Lenin, pues esto no le pareció al señor Rockefeller,
y lo que hace inmediatamente es destruirlo. Ante esto, y hay por ahí un texto increíble que me gustó mucho, mucho de su libro, porque dice Diego Rivera: si destruyen mis frescos de Detroit, yo sentiré un profundo dolor, porque he puesto en ellos un año de mi vida y lo mejor de mi talento. Pero mañana estaré ocupado en crear otros, porque no soy simplemente un artista, sino un hombre que realiza su función biológica de producir pinturas. Como un árbol produce flores y frutos y no se queja de perder lo que ha hecho cada año, pues sabe que a la siguiente estación comenzará de nuevo a florecer y a dar frutos. Eso es lo que pensaba Diego Rivera. Entonces no se preocupa mucho porque le destruyan los murales. Regresa a México, y cuando regresa a México están terminando el Palacio de Bellas Artes y ahí le ofrecen un muro para que reconstruya, para que vuelva a hacer la obra de El hombre en el cruce de caminos. Y entonces, bueno, ahí se da vuelo, pone a Rockefeller frente a las bacterias y a los virus que producen enfermedades venéreas. Ahí lo pone ahí cerca, porque allá no se lo van a poder destruir. Y con esto empieza un nuevo proceso creativo en el que va a empezar a hacer ya proyectos que puedan ser movibles. Ya ante la experiencia que tenía en el Rockefeller Center de que le destruyeron todo el muro, empieza a hacer unos marcos especiales, una estructura especial en cada uno de sus murales que le va a permitir remover estos murales, y esto se vaya a llevar a cabo con muy buen acierto en el mural de Sueño de una tarde de domingo en la Alameda Central. Yo espero que te haya gustado este programa, que consultes mi página de Visita Diadas México en Facebook para ver estas imágenes, y que nos escuches la próxima semana a las 9 de la mañana aquí en Radio 1000. Ciudad Viva. Recorridos llenos de anécdotas. Ciudad Viva.